él empezó a temblar, a tratar de incorporarse y no podía y temblaba y gritaba y decía que él sentía que le desgarraban el cuerpo por dentro. Le da un golpe acá en la espalda y el chico empieza a vomitar sapitos de este tamaño, vivos. Tan terrible lo que yo vi, Esteban, que yo salí corriendo. Yo sentía pasos en mi casa, yo sentía frío, yo sentía voces que me escuchaban, yo sentía, por ejemplo, que estaba sentado y sentía que me respiraban en la nuca. Al otro día me despierta Sofía. Me dice, ¿ya te calmaste? Me dice, es que como tú no crees, anoche yo te puse un bolón de desespero para que tú sientas en carne propia lo que tú no quieres creer. Sofía dura con 15 años en un proceso judicial con la fiscalía del cual se libra a punta de brujería negra. Ella enferma a los fiscales, les borra los documentos, después de ver cosas tan terribles como las que vi, rituales negros en serio, pues indudablemente Esteban, que uno ya no puede negarse a aceptar que hay una cosa más allá del entendimiento. La brujería. La historia de una mujer, de una de las brujas más poderosas de Colombia, la van a escuchar de la voz de uno de los periodistas más importantes que ha tenido América Latina. Ha ganado todos los premios. Trabaja desde hace más de 30 años en medios. Fue un cronista impresionante en noticieros de televisión, en radio, en prensa. Alguien que nos va a contar los secretos de la bruja más poderosa, aquella que se juntó con algunos de los jefes de la delincuencia más importantes de la historia del país y de América Latina, con políticos, con presidentes. Esto va a estar increíble, así que tienen que ver este video podcast hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estamos aquí con Mario Villalobos. Mario, para mí es un placer, es un honor estar con usted. Para mí, lo debo decir, yo lo admiro. Su voz la escuché durante mucho tiempo en televisión, durante muchos años. Sé que usted tiene muchos premios y ahora ha estado investigando lo oculto, lo paranormal, ha estado investigando la brujería y ha encontrado un testimonio que para mí es uno de los más importantes que se ha registrado en la historia, no solo de Colombia, sino de América Latina, el testimonio de una bruja muy poderosa. Vamos a hablar de esos secretos de la brujería y vamos a hablar también de su vida. Mario, gracias por estar en Historias Paranormales. Esteban, un gustazo, como siempre, reencontrarse con los amigos, no hay nada más sabroso que eso. Y venir a charlar, porque cada que veo uno de los podcasts digo cómo charla de sabroso Esteban Cruz, y en todos los escenarios que nos ha puesto la vida, en medios donde hemos trabajado, donde hemos compartido redacciones de trabajo y en espacios literarios, en almuerzos, en tintos que nos hemos tomado, siempre es un placer estar contigo. Es un fabuloso poder hablar de una historia que por supuesto yo no busqué nunca en mi vida y llegó casi que por casualidad y terminó siendo uno de los proyectos periodísticos a los que yo le aposté casi que sin querer queriendo, y resultó ser, pues a juzgar por el favor que ha hecho el público con el libro, pues una de las cosas más bonitas que me ha pasado profesionalmente. Mario, antes de hablar de lo paranormal, antes de que hablemos de los temas de esta mujer y de las cosas que usted ha visto que son sorprendentes y de las historias que usted recogió, quiero que nos cuente un poco de su vida, porque ven mucho y nos escuchan también en México. Un saludo a todos los de México, a los de Guatemala, nos ven mucho en Estados Unidos. ¿Quién es Mario Villalobos, para los que no lo conocen? Bueno, yo soy reportero, nací reportero, creo yo. Mi mamá tiene una anécdota, dice que a los 6 años yo agarraba el molinillo, que es ese artefacto con el que uno bate el chocolate, y simulaba que era un micrófono, y yo empezaba a preguntarle cómo te llamas y qué haces. Es decir, yo nací reportero, nací para esto. Mi papá, que ya no está aquí en este plano, siempre quiso que yo fuera médico, y cuando se enteró que yo estudiaba periodismo, entró en furia y me dijo, yo no le pago esa vagabundería, usted va a terminar de locutor de almacenes de telas, y mi mamá me dijo, usted no se preocupe. Mi padre jamás vivió conmigo, yo tuve mamá de sobra, una madre soltera, soy hijo de una modista, orgullosamente una madre soltera que crió 5 hijos sola. Todos somos profesionales gracias a ella. Tuve la oportunidad de estudiar mientras trabajaba ella, apoyándome siempre, y llegué a mi primer empleo grande, que fue en el año 92, 93, con Daniel Coronel, que es uno de los periodistas más famosos de Colombia y de América Latina, presidente de Noticias de Univisión, a un noticiero que hoy se llama Noticias 1 y en esa época se llamaba NTC Noticias. Yo arranqué como reportero de deportes, Esteban. Yo era el productor del grandísimo locutor Edgar Perea. Entonces, al lado de Edgar fueron 8 años de andar a la pata a la Selección Colombia. El día del 5-0 contra Argentina era mi cumpleaños, ese día cumplí 23 añitos. Y de ahí para allá fueron 9 años. Cuando Edgar se va de NTC, Daniel me saca de la sección de deportes y me dice, usted tiene
un talento increíble para escribir, para hacer crónicas. Y yo, no, por favor, no me saque, lo voy a sacar de la cárcel. Yo lloré muchísimo porque él me quitaba el amor de mi vida, el sueño que era cumplido, además de ser periodista deportivo. Se fue de Cali, Daniel me asignó a esa vaina y empecé yo a explotar gracias a él, a Álvaro García y a Oscar Ritore, que son tres personas a las que les debo mucho. Empecé a explotar mi talento para escribir y ahí, de ahí me fui a hacer el curso a las grandes ligas, a Noticias RCN. Fueron 9 años allá inolvidables donde aprendí que esto era a otra velocidad. De ahí me fui después para el mundo institucional, estuve por los canales institucionales y luego llegué a Red Más Noticias, a donde tengo muchísimos amigos, entre ellos este señor que están viendo ustedes ahí y a la señorita que está detrás de cámaras, a doña Joanita Arenas, las conocí allá y arrancó esta amistad tan entrañable y este cariño que ha sido siempre sincero. A lo largo de esos 33 años, Esteban, pues he logrado muchas cosas, la fortuna de haber sido premiado 3 veces con el Premio de Periodismo Simón Bolívar, que es el máximo galardón que recibe un periodista en Colombia, también el Premio de la Sociedad Colombiana de Prensa, pero más allá de eso, que son momentos muy bonitos, pues he tenido la oportunidad de sentirme vivo con un micrófono en la mano. Yo nunca me he sentido más feliz que como cuando puedo ayudar a la gente. Y ahora desde esta otra orilla, que no es ni mejor ni peor, sino diferente, pues dar testimonio de cosas que la gente no sabe que pasan, que yo como periodista no pensé que fueran a pasar y que pensaba que no existían y que era cuento, pero que cuando tuve la oportunidad de verlas y vivirlas y sentirlas en carne propia, me estremecí y sentí que tenía que contar una historia como Confesiones de una bruja, que es este libro que ustedes ven aquí, que es el producto de más o menos 20 años de trabajo. Mario, usted al comienzo, mientras estaba como periodista en noticieros, ganando premios importantísimos como el Premio Simón Bolívar, que usted nos ha contado, se lo ha ganado 3 veces, también premios de periodismo, que son de sociedades también. Usted mientras estaba en eso, usted empezó a conocer la historia de esta bruja. Al comienzo usted no era creyente, usted era una persona, digámoslo, quiero preguntarle, que no creía en nada, que era más que todo atea, más materialista, ¿es verdad? Totalmente escéptico. O sea, mi trabajo como reportero, Esteban, y la gente lo sabe, tú que eres reportero, periodista, porque para ser periodista hace falta solamente enamorarse de este que es el oficio más lindo del mundo, como lo escribió García Márquez. Mi trabajo es dudar y mi trabajo como reportero era no creer, no comer cuento. Y la historia de Confesiones de una bruja, que es este libro que hoy ustedes generosamente me permiten presentar, comienza casi que sin querer queriendo. Como les decía, yo llegó a mi vida de una manera casual. Yo, mientras trabajaba en Noticias 1, que en esa época se llamaba NTC Noticias, los días de descanso, que eran el lunes y el martes, yo me asocié con una serie de colegas para venderle a Canal RCN un programa que se llamaba Alarma en las calles. Hace unos 24 o 25 años, en el año 98, 97, y seguramente tú has hablado en otros podcasts de estos, pues se puso de moda que los satánicos en Colombia robaban niños para hacer sacrificios humanos. Eso en el año 97, 98 fue un furor. En el 99 empieza esta historia. Nosotros hacíamos ese programa y el programa ese año iba a salir el día antes de Halloween, al aire, el 30 de octubre. Entonces, en el consejo de redacción de esa semana decidimos pues hacer como una vaina preventiva, decirle a la gente, venga, mire, expliquemos esto, con qué se come, con tortillas, con qué, no sé, esa vaina, qué es esa vaina del satanismo, con para qué un diablo es un satánico, se roba a un niño y qué hace con un niño, pues cómo lo sacrifican, digamos, más allá del morbo era una vaina preventiva. Empezamos como a preguntarle a los amigos, Esteban, venga, ¿usted conoce un esotérico, un brujo, un no sé qué? Y un periodista de esos que llamamos en Colombia de baranda, de crónica roja, de casos judiciales, me dijo, yo conozco una vieja que estuvo enredada aquí en un proceso judicial que duró muchos años. Pues si quiere le doy el número. Y así conozco yo a Sofía del Guercio, que es la protagonista de Confesiones de una bruja. La llamo, Esteban, le pido una cita para hacer un reportaje para televisión normal. Te estoy hablando que en el año 99 no había internet desarrollada, no había redes sociales, no había Twitter, no había nada, nada. Google, pues era un sueño todavía como lo conocemos. Es decir, no había posibilidad de rastrear ella quién era ni que ella supiera quién era yo. Llegamos, hacemos la entrevista, duramos cerca de una hora, hora y media. Termina ese episodio y cuando estamos recogiendo el equipo, las cámaras, las luces, Sofía me dice, Mario, tú me caíste bien, ven que yo te quiero tirar el tarot. Y yo le dije, no, mira, Sofía, yo no creo en eso, yo soy periodista, mi trabajo es ser incrédulo realmente.
y me dijo, ven que yo cobro 200.000 pesos solamente por el tarot. A precio de hoy son cerca de $1.800 de hoy, como unos 3 millones de pesos colombianos de hoy, solamente por una sesión de 10 minutos de tirar las cartas. Y aún así yo le dije, no, mira, de verdad yo no creo eso. Además yo andaba en el acelere propio de tú sabes, Esteban, cómo son las noticias, así. Y yo entonces salía de ahí a grabar otra cosa, yo tenía afán. Cuando yo estaba saliendo y ya estaba a punto de abrir la puerta de esa casona gigantesca donde la conocí, ella me dice, Mario, ven, quédate y hablamos de tu mujer y tu hijo. Y yo quedé absolutamente estupefacto, ya no tenía por qué saber nada de mí, porque como les contaba, las redes sociales no existían. Cuando yo me quedo así, ella pega esa risotada clásica de bruja como la hemos visto en el cine y me pica y yo me devuelvo y me tira al tarot. Y para hacerles el cuento, digamos, lo más breve posible, porque fue una sesión como de 2 horas, me dijo dos cosas que se cumplieron al pie de la letra. Me dijo, hoy es octubre del año 99, a mitad del año entrante, ya no estás casado. Y efectivamente yo me divorcié de la madre de mi hija en julio del año 2000. Y me dijo, pero no te preocupes que por la época de tu cumpleaños vas a recibir una muy buena noticia en tu trabajo. Aquí lo veo muy claro. Yo cumplo el 5 de septiembre, el 8 de septiembre, del 8 de septiembre del 2000, recibí el primero de los 3 premios Simón Bolívar. En ambas ocasiones Sofía me llamó y me dijo, yo te dije, pero como tú eres incrédulo, como tú en esto no crees, como tú crees que es carreta, yo era pues, no sé, yo era como, ¿esto qué es? Me cuestionó mucho, yo empecé a preguntarme cosas, pero dije, bueno, esperemos a ver qué pasa. Con el tiempo yo me vuelvo muy amigo de Rochi Vallejo, que es su nuera, pero además su asistente personal. Un día nos vamos de rumba, Esteban. Rumba de tiro largo, porque además por esa época estaba empezando la famosa hora zanahoria, entonces uno llegaba muy temprano a farrear y, y trataba de que salirse a las 3 de la mañana ya casi que en pellones de las discotecas. Como a las 12 de la noche Rochi me dice, Mario, me voy porque mañana viene Nicanor a la casa y yo no tengo nada listo. Y yo, ¿quién es Nicanor? ¿Es su novia o qué? O sea, ¿qué onda? Me dice, no, Nicanor es el espíritu que toma la materia de Sofía para hacer sanación. Y yo, ¿qué cosa? ¿Qué día? ¿De qué me estás hablando? Me dijo, ¿es en serio? Y yo le dije, Roche, ustedes para robarle la plática a la gente hacen lo que sea, que inescrupulosos, ustedes cómo roban la gente. Me dijo, como tú no crees, te invito mañana para que vayas y mires cómo es que es el tema. Yo fui en Guayabado, o sea, muerto de la resaca de Guayabo, le decimos en Colombia. ¿Cómo es que le dicen en Venezuela? ¿Una cruda? Bueno, estaba muerto, pero fui. Llegué como a las 2 de la tarde. Sofía estaba en su mecedora y estaba bien tomada. Y yo le dije a Rochi, ¿qué va? Esta vieja está borracha. Me dice, no, Mario, es que ella dice que cuando ve a Nicanor venir a meterse al cuerpo de ella, eso es tan absolutamente espantoso que ya tiene que estar bebido. Estábamos conversando, así como estamos conversando tú y yo, y Sofía está la mecedora y de pronto sufre como un desmayo, como cuando se quedan ahí, es como, ¿sí? Y yo me alarmé y dije, rápido, una ambulancia, y todo el mundo quieto. Y Roche me dijo, tranquilo que ya ahorita vuelven, sí. Estaban en la casona esa que les comento y tenía una sala de recibo como unas 8 personas, aguardándola para que ella lo recibiera. Cuando Sofía vuelve en sí, como en las novelas, así, es otra persona, no es ella. Habla con una voz más gruesa, con una especie de acento venezolano. Y yo, ¿qué es esta cosa? Ella me dijo, no, ya va a empezar a hacer sanación. Yo, pero ¿sanación de qué me hablas, Rochi? Me dijo, ponle cuidado. Y empieza a entrar la gente, Esteban, de la salita de recibo, allá esa especie de consultorio que ella tenía, y ella empieza a hacer imposición de manos. De hecho, había una chica con unos 35 años, súper bien vestida, y yo decía, para esa época, yo decía, venga, si hay una persona que por cualquier cosa, y excúsenme si lo digo muy sinceramente, pues no ha tenido la oportunidad de estudiar y la pueden cuentear y le pueden manipular, vaya y venga, pero una persona que uno ve que está bien formada, que está bien vestida, que, ¿sí? Yo le pregunté a esa chica, ¿tú qué haces aquí? Y ella me dijo, a mi esposo lo sanó de un cáncer terminal y a mí me está haciendo un tratamiento porque yo quiero ser mamá y no puedo. Y yo le tengo toda la fe, si sanó a mi marido, me va a sanar a mí. Y empieza esa romería de gente, Esteban, a entrar, a entrar, a entrar. Y yo llegué a las 2 de la tarde, salí a las 11 de la noche, todavía ya estaba atendiendo gente. A las 12 sentó, volvió y se quedó. Y cuando volvió en sí, yo le pregunté, Sofía, cuéntame qué es esto. Y me dijo, no sé. Ella no recuerda nada de lo que pasó. Ella me dice, el tipo entra, posee mi materia
Y yo de ahí para allá no sé más nada. Hasta cuando vuelvo en sí es como si el tiempo no transcurriera. Yo le dije, ¿pero quién es el tipo? Y empieza a contarme la historia. Entonces me habla de Nicanor Ochoa, que es una figura del chamanismo venezolano, de lo que llaman allá la corte chamarrera, de todo ese tema de María Leonza, de Guaycaipuro y de ahí para abajo. Él está como en un tercer, cuarto nivel pues en las dignidades de esa corte chamarrera. Y ella me dice, yo tenía paperas, tenía 8 años, y aquí empieza el relato en serio de Confesiones de una bruja. Ella me dice, yo tenía como unos 8 años, tenía paperas, y el tipo en medio de la fiebre se me aparece y me dice, yo voy a hacer su segunda piel. Usted ahorita no me entiende, pero con el tiempo usted se va a dar cuenta de que le estoy hablando. Me dice, Mario, pero por esa misma época, ella, recuerden, no sé si pasa ahorita lo mismo, en esa época seguramente era más severa el aislamiento por las paperas, pues porque no había la tecnología en salud que tenemos ahora. Entonces, Sofía me dice, a mí me aislaron cuando me dieron las paperas en el último rincón en el patio trasero de mi casa. Y me dijo, y por esa época, después de que yo veo esa epifanía, esa visión con Nicanor Ochoa, yo un día me asomo así digamos, por la puerta entreabierta y veo a mi abuela en la trastienda de mi casa haciendo brujería negra. Me dijo, Mario, yo me enamoré de eso para toda la vida. Yo dije, eso era lo que yo quería hacer en la vida. Y ella empieza ahí, Esteban, esta historia del bien contra el mal en la vida de Sofía. Una niña que está destinada digamos que por la fuerza superior, llámala a Dios, llámala como quieras, para hacer sanación, para hacer el bien, pero que se enamora del mal, porque su abuela a los 9 años le empieza a contar cosas y le empieza a enseñar cómo hacer rituales de brujería negra, negra, pero en serio. A la edad en la que Sofía debería estar jugando con una muñeca con Barbies, jugaba con muñecos pero de vudú. Y ahí empieza esta historia que está relatada acá. Mario, pero al mismo tiempo que usted estaba viviendo todo esto, que se iba de rumba con ellas, que había visto eso, que le habían leído el tarot, que le habían sucedido, usted seguía sin creer, ¿no? Total. Usted decía, esto no es real. No, esto no es real. Esto no es real. Cuando ella me cuenta ese pedazo, yo identifiqué en ese momento que era una historia bacana, pero yo no sabía quiénes eran sus clientes. Entonces, como te dije, Rochi terminó siendo una de mis mejores amigas por cuenta no de sus actividades esotéricas, sino porque hicimos match y éramos muy buenos amigos. Yo le lidié todas las penas de amor, ella me le lidió las mías, era como una hermana de esas que uno escoge. Y cualquier día yo llego a casa de la bruja y veo un senador muy famoso, un político muy famoso en Colombia, y yo le dije, ¿y este man qué hace acá? Y ella me dijo, no, es que es uno de los mejores clientes. Y así pasó. Después vi gente que yo sabía que tenía vínculos con la vida política. Empecé a ver actores, cantantes, actrices, y yo empecé a preguntar, ¿y esa gente qué? No, es que vienen a hacer rituales negros y rituales blancos. Y ahí yo dije, aquí pasa algo. Se me disparó a mí el chip y yo le propuse a Sofía empezar a escribir la historia de su vida. Y ella me puso una sola condición, Esteban, me dijo, hacemos lo que tú quieras, pero tú tienes que venir aquí para ver lo que yo hago, porque tú eres incrédulo a morir. Yo le dije, Sofía, entiéndeme que ese es mi trabajo. Un reportero tiene que ser, digamos, incrédulo por naturaleza, si no, no es periodista. Y ella me dijo, ¿te le mides o no te le mides con mis condiciones? Y yo le dije, sí, hagámoslo. Y yo empecé como desprevenidamente, Esteban, a ir. Ya para esa época yo ya no trabajaba los fines de semana, trabajaba en RCN de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo yo me iba a hacer reportería, trabajo de campo, que consistía en llegar a las 10 de la mañana, ya no vivía en esa casona, vivía en otro sitio, y a ver a qué iba la gente. Ella me permitía tomar apuntes, grabar algunos sonidos con grabadora de la época, ¿no? De cassette. No teníamos todavía celulares para grabar, ni cámaras de video para grabar. Y yo le preguntaba, ¿y esto qué? Y empieza ese desfile de gente. Y para resumirlo, eran paramilitares, guerrilleros, esmeralderos, ladrones de poca monta, sicarios, prepagos, actores, actrices. Todo lo que se pueda imaginar empezó a hacer ese desfile por la casa de Sofía. Y yo seguía sin creer hasta cuando tuve que empezar a ver cosas que desafiaron mis sentidos y que me obligaron a mí a cuestionarme qué estaba pasando y entender que ahí había una frontera más allá de lo que yo creía en el plano físico. Mario, antes que nos cuente esos momentos en que usted cambió, que usted dijo, aquí hay algo que sí existe, algo paranormal, porque lo vivió. Quiero que nos cuente un poco sobre ese ambiente, lo que usted vivía en esa casa, lo que usted observaba cuando investigaba.
esas personas que iban. Si puede darnos algún nombre, no lo puede dar. Si no, también cuéntenos sobre estas personas famosas que sé que van a salir en otro libro. Usted ya va a nombrar, en el libro lo nombra, pero también va a nombrar a esas personas como para que la gente sepa quiénes eran estas personas que llegaban de repente a la casa de ella, que eran desde gente muy poderosa en el mundo del AMPA, ladrones, malandros, maleantes, capos, comandantes de la guerrilla, comandantes paramilitares, políticos, senadores, ministros, pero también cantantes. Y también había ahí gente famosa, actores de la farándula. Si nos puede contar algo de eso, si puede. Por obvias razones hay un tema de confidencialidad que no nos permite dar nombres, pero en el libro yo cuento y doy tantas pistas que quien lo lee sabe de quién estoy hablando. Es muy fácil. Pero un poco el resumen, a Casa de Sofía iban 3 grupos de personas: criminales, poderosos y famosos, movidos por 2 sentimientos muy bestiales que despertaron en mí, Esteban, una curiosidad que yo no pude frenar: el miedo y la venganza. Los poderosos, llenos de plata, de estatus social, de posición, de poder, valga el pleonasmo, se movían por el miedo de que otra persona les fuera a quitar ese puesto que habían ganado. ¿Sí? Y te estoy hablando de senadores, y lo mismo de senadores y de políticos como de narcotraficantes. Entonces tú veías grandes capos de la droga muertos de miedo porque alguien les iba a disputar el terreno. Entonces se hacían rituales como las famosas aseguranzas y los blindajes para que si les disparaban no les fuera a pasar nada, que ya ahorita les cuento un poquito con más detalle. Y el otro sentimiento era la venganza. Y ahí, pues, con el perdón de ellas, la gran mayoría eran mujeres que quiero ver a Mario Villalobos o a Esteban Cruz de rodillas a mis pies porque hay una cosa de despecho bestial. Y entonces empezaba la bruja, que para la época era absolutamente inescrupulosa y mataba gente por encargo, porque ella misma nos lo relata en el libro, pero además en muchos conversatorios que hemos tenido, cuenta cómo llegaban a ponerle a plata de hoy $2.000, $3.000, $4.000 en efectivo para matar a alguien. Ella decía: ¿cómo lo quiere, lento o rápido? ¿Quiere que se seque, quiere que lo seque físicamente o quiere que le provoque un dolor? Y empieza un proceso en el que ella va al profundo de ese abismo de la brujería negra. Y se vuelve adicta a las drogas, y se vuelve adicta al alcohol, y se vuelve adicta a la plata, al poder. Ella sentía una emoción absolutamente indescriptible porque sabía que ella les producía un respeto tenaz a ese tipo de... ¿Tú te imaginas ver a un gran capo de las FARC en su propia casa decirle: por favor, ayúdeme? A un tipo que después murió en un bombardeo y al que le recogieron muchísima información valiosa que demostró que las FARC estaban vinculadas con el narcotráfico, algo que era un secreto a voces, pero que no había cómo probarlo hasta ahora. Todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Allá estuvo y le rogó que por favor le hiciera unas aseguranzas para que evitar que la fuerza pública lo capturara. O un tipo, o un grandísimo político que hoy es uno de los tipos más importantes del actual gobierno en Colombia, al que ella le deshizo un matrimonio en cuestión de días, porque él tenía una amante y esa amante se negaba a que el famoso político se casara, y le pidió a la bruja que terminara con ese matrimonio y terminó con ese matrimonio. Entonces, ver que el miedo y el sentimiento de venganza eran los mayores, digamos, la cosa por la cual iba la gente allá, para mí fue sorprendente. O sea, yo no pensé que uno pudiera conocer la maldad humana de ese tamaño y con ese tipo de nitidez, por decirlo algo, si el término es preciso. Yo sé que en el libro están muchas cosas y lo van a encontrar los que nos están viendo. Confesiones de una bruja, van a encontrar en el libro esto. Pero quiero que nos cuente algo muy íntimo y que nos lo revele aquí, porque para eso son estos podcasts, para que todos conozcan este lado oscuro. ¿Usted vio rituales? ¿Cómo eran esos rituales? Absolutamente aterradores, Esteban. Yo tenía un reto, y es que yo sigo, aún hoy, después de todo lo que vi, sigo siendo incrédulo porque soy reportero y esto es una enfermedad terminal. Yo me voy a morir reportero. No conozco el primer experiodista, eso no existe. Sí, yo hace año y medio me retiré de los medios, tomé otro camino, estoy en otros proyectos personales y profesionales, pero llega a pasar algo en la calle y a Johanna le consta que yo en mi maleta cargo mis micrófonos y mi cámara, porque si pasa algo yo voy a ser reportero. Pero vi todo lo que uno tenía que ver.
desde cómo ella ponía hacía un ritual con cocos para ligar a alguien que quería tenerlo sentimentalmente, hasta ver a un chico vomitar sapitos del tamaño de una falange. Vi de todo lo que hay que ver y salí corriendo muchísimas veces, además de experimentar en carne propia eventos paranormales, como que yo sentía mucho frío en mi casa, como que yo me dolía mucho la cabeza, como que yo me sentaba, Esteban, después de una sesión de esas, a desgrabar manualmente todo lo que yo grababa con la grabadora de la época, que era una grabadora de cinta, de cassette. Y yo ponía play, me ponía los audífonos para empezar a transcribir porque no había la tecnología que hay ahora de transcripción automática. En una ocasión, o en varias ocasiones, yo ponía la cinta, le ponía play y me sonó así. Yo dije, ah, no, se le acabaron las baterías. Le cambiaba las baterías y seguía sonando igual. En el fondo yo oía ruidos de fondo de voces que nunca estuvieron ahí, porque mi trabajo de reportería era, yo miraba un ritual, tomaba apuntes y cuando terminaba le decía a Sofía, ¿esto para qué es? ¿Esto para qué es? Y le grababa el ritual, ¿sí? O a veces yo estaba sentado en el computador, que no son los computadores poderosos que tenemos hoy, y estaba en el procesador de texto, yo duraba toda una mañana y un domingo, dele, escribía, hacía mi pausa activa, paraba, y cuando regresaba estaba borrado todo. Todo. Y yo, ¿pero qué es esto? Y volvía, paraba, hacía otra cosa, volvía a prender el computador y estaba otra vez en el punto donde yo lo había dejado, ¿cierto? O sea, se me borraban cosas, yo sentía pasos en mi casa, yo sentía frío, yo sentía voces que me escuchaban, yo sentía, por ejemplo, que estaba sentado y sentía que me respiraban en la nuca. Cuando yo me asustaba, llamaba a Sofía y le decía, ¿qué diablos es esto? Me dice, es que como tú no crees, hay energías que te quieren hacer sentir que esto sí existe, Mario. Sí, o sea, yo todavía, aún hoy, sigue siendo incrédulo porque me toca, pero después de ver cosas tan terribles como las que vi, rituales negros en serio, de los cuales tuve que salir corriendo, eh, pues indudablemente, Esteban, que uno ya no puede negarse a aceptar que hay una cosa más allá del entendimiento. El culmen de eso, el momento más terrible para mí fue un día en que yo estaba viendo a Sofía con un velón de color oscuro, no negro, pero sí oscuro, donde ella estaba haciendo un ritual negro que consistía en separar a dos personas. El ritual consiste en que cogen el velón, le escriben 7 veces alrededor el velón de la persona de la cual te quieres separar. Entonces Esteban mandó a rezar a fulana para que no, para que lo deje en paz sentimentalmente, y ella hace una invocación en la que dice que sus olores personales y corporales se van a repudiar. Dice que no se va a poder volver a acusar sus sendas ni sus caminos, etcétera. Todo esto está narrado en el libro con lujo de detalles, está la transcripción de los rituales. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo, Sofía? No, que un velón de separación. Y le dije, ¿ustedes qué más se van a inventar en la vida? O sea, como seguía siendo muy incrédulo. Ese día yo llego a casa, Esteban, y yo me acuesto normal. Como 11 de la noche, a las 2 o 3 de la mañana, yo me despierto, como en las novelas, así, sudado, y de un momento a otro yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar y desesperado, y yo empiezo a llamar a mi hija, a mi mamá, a mis hermanos, una de ellas viviendo en Nueva York, el otro en Panamá, yo, mis hermanos, mis sobrinos, llamé a todo el mundo enloquecido. Digamos, entré en un estado tan terrible, yo temblaba y lloraba, que tuvo mi hermano que venir hasta mi apartamento, darme agüita de hierbas como me daba mi mamá de niño, hasta que yo me pude calmar. Y me dieron una pastilla para dormir. Al otro día me despierta Sofía, me dice, ¿ya te calmaste? Y yo le dije, ¿y tú cómo sabes que yo pues no estaba calmado? Me dice, es que como tú no crees, anoche yo te puse un bolón de desespero para que tú sientas en carne propia lo que tú no quieres creer. Ese día yo me puse furioso, furioso, Esteban. Dejé de hablarle a Sofía. Dejé de hablarle como más de un mes y el libro paró ahí. Fue una de las primeras veces que el libro paró. Ya me dijo, es para que tú creas, Mario. Yo le dije, nunca, jamás en la vida, Sofía, me vuelvas a hacer eso. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que uno sentía cuando estaba. Yo sentía que a mi hija le iba a pasar algo, sentía que a mi mamá le iba a pasar algo. Mi papá, con quien yo tenía una relación bastante distante, lo llamé esa noche. Él vivía pues en su pueblo natal, en Choachí. Mi papá pues
que mi papá yo lo llame a las 3 de la mañana, pues es un poco como fuerte, ¿no? No, aquí todos estamos bien y todos estamos bien y mi hermano yo, a mí me va a dar algo, yo entré como tenía una idea de que iba a suceder una tragedia. Mi hermano llegó, me abrazó y me apretaba, yo era soltarme, le decía, suélteme que yo tengo que ir a ver a mí. O sea, como un loco desesperado. Cuando ya me pasó a mí la furia, Rochi, que era la canciller, me llamó. Me dijo, mira, que Sofi quiere que vengas a la casa y a charlar y hagamos las paces. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, yo necesitaba hacerlo para que tú entendieras. Ese día, Sofía, Esteban, ese día que Sofía hizo eso, mm, digamos que mi incredulidad se partió en dos. Ese día yo dije, carajo, esto es de otro nivel. Este es el siguiente nivel. Mario Villalobos, periodista reconocido en toda Colombia, salía en los noticieros de televisión, ganaba premios Simón Bolívar, creía que era simplemente una persona estafadora, digámoslo así, una estafadora que estaba ahí, era amigo de la familiar, las veía como amigas, hacía ese libro. Y quiero preguntarle a Mario Villalobos, después de ese momento que usted fue atacado por su misma amiga porque le puso un velón de desespero, en ese momento usted cambió. ¿Y qué otras cosas vivió usted en carne propia que usted diga, esto es sorprendente? Algo que usted nos pueda narrar desde su experiencia. Muchísimas cosas, pero hay una que está narrada en el libro y que además les voy a contar por qué es clave en el libro. Sofía tenía un vecino, un chico que era hijo de una vecina, cuyo hijo era un chico de unos 22, 23 años, grandísimo, un 4x4, como les gustan a las mujeres, así, grandote, así, súper musculoso, adicto al gimnasio, eran ingenieros, chico, tocayo tuyo. Y además, bueno, pues yo cuando iba a casa de Sofía a hacer la reportería era inevitable encontrármelo porque había un parquecito donde él salía como a las 7, 7:30 de la mañana a hacer ejercicio, ¿sí? Y nos saludábamos, hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo andas? No sé qué. Un día yo pues por tema de trabajo yo me tuve que ausentar y duré como un mes, 2 meses sin volver donde Sofía. El día que volví, yo lo veo bajando en un taxi con la mamá, así, delgadito, parecía un palillo. Había perdido peso, no sé qué. Y le dije a la mamá, doña Lucila, ¿qué pasó con Esteban? Y me dijo, no, hermano, lleva mucho tiempo pues enfermo, no quiere comer, digamos, no sé qué le pasa, está mal. Yo le sugerí, pues, no sé, qué le dicen los médicos, qué opción ha contemplado. Me dijo, ¿por qué no me haces un favor y le dices a Sofía que si me recibe? Y yo le dije, doña Lucila, no juegue con fuego. Usted no sabe de qué está hablando. Y se puso a llorar. Me dijo, por favor, no me diga que no. Lléveme donde Sofía y yo. Me ahí entre la espada y la pared, Esteban. Llevamos al chico. Sofía le dice lo primero que hay que hacer es leer el tarot. Le leen el tarot y le dice, a usted le hicieron una brujería brava. Una mujer así, 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 así. Y esa mujer se llama fulana. Y el tipo quedó así. Y le dijo, y hay que actuar ya porque a usted eso que ya le está haciendo lo está secando. Por esa es la razón por la cual usted está perdiendo tanto peso. Además lo habían llevado a todos los médicos y los médicos dijeron no tiene nada. 50 exámenes médicos, no tiene nada. Usted está sano. Pues un tipo acostumbrado a ir al gimnasio todos los días, pues está sano. Entonces lo manda a comprar cosas para hacerle digamos, para quitarles un hechizo que le habían hecho, una brujería muy negra. Y la gente siempre se imagina que las brujas trabajan con cosas muy locas como el nido de pájaro macuá y las hierbas de no sé qué y el velón así ya está. No, ella dice, las materias no hacen nada, lo que hace la sanación es el poder del esotérico. Y le dice, vaya y me compre, pero tiene que ser usted mismo, una lata de aceite de oliva extra virgen, tiene que ser español y unos limones, tráigame eso, no más. Y yo, pues, sentí como que tenían necesidad como un espacio privado ahí, Esteban. Le dije, bueno, Sofi, me voy. Me dijo, no, 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 quédate que yo necesito que tú veas esto, porque lo que va a pasar ahí aquí es bien heavy, bien pesadito. Y yo, pues bueno, me quedé. Ella trae el aceite de oliva, lo traen, ella lo pone en un vaso nuevo, en un vaso de cristal normal, como en el que tomamos jugo. Hace una invocación, le echa los limones y ya para ese momento ya había caído bien la noche. Dijo, vamos a poner esto a la luz de la luna, denle una pastilla al chico para que se despierte, lo vamos a despertar a medianoche, para que duerma y lo despertamos a medianoche. Efectivamente lo toman, él se había tomado ya el aceite y lo pusieron a dormir. Cuando ella lo despierta, lo lleva a una camilla, Esteban, como las que vemos en los hospitales.
El tipo se acuesta, ella empieza a hacerle una imposición de manos de la cabeza hacia el vientre y con la mano izquierda levantada a decir unas oraciones que van a encontrar aquí, transcritas en el libro. Como a los 3 minutos el tipo empieza a gritar como un loco y a sudar. Y yo ahí mirando, y yo, Dios mío. Y Sofía me dijo, no te vayas. Yo estaba con Rochi también allá adentro en un espacio como no el consultorio, sino como una salita contigua, donde estaba esa camilla. Y él empezó a temblar, a tratar de incorporarse y no podía y temblaba y gritaba y decía que él sentía que le desgarraban el cuerpo por dentro. La mamá estaba ahí, gritaba también, lloraba y él le rogaba a Sofía, suélteme, déjeme parar. Sofía no le paraba bolas, no le ponía atención y seguía haciendo su sortilegio y pateaba al piso así con fuerza y gritaba y gritaba. Sofía también sudaba. De pronto Sofía le dice a Rochi, traigan un balde. ¿Y para qué? Dije yo, hijo, traigan un balde. Cuando venimos, ella ayuda a incorporar al muchacho, le seca el sudor, le da un golpe acá en la espalda y el chico empieza a vomitar sapitos de este tamaño, vivos, sapitos, en medio de una babasa verde, un olor absolutamente nauseabundo, casi nos vomitamos todos y el tipo vomitaba y vomitaba y vomitaba y Sofía hacía cada vez más fuerte la oración. Fue tan terrible lo que yo vi, Esteban, que yo salí corriendo, yo no fui capaz de quedarme ahí. Como a la semana yo tuve la fuerza para llamar a Sofía y decirle qué fue, y me dijo, no, el chico le hicieron una brujería muy, muy fuerte. Yo dije, ¿pero en qué fue? Y me dijo, esto es un poco heavy de contar, pero tengo que contarlo con detalles. La chica cogió una toalla íntima usada y con ese fluido hizo un sortilegio con un brujo negro también, y ese brujo le entregó un líquido en un frasquito chiquito que ella tenía que administrarle en gotas al muchacho. Entonces habían roto su relación, pero seguían haciendo como amigos y cada vez que iban a tomar café o jugo o una bebida, ella aprovechaba para echarle eso y eso lo empezó a secar. Entonces la historia fue muy terrible, pero lo que viene a continuación es todavía más increíble. Un día llega a consulta con Sofía un cantante colombiano muy, muy, muy famoso. En el libro están las pistas para quien quiera saber quién es. Es tan fácil saber quién es que no es solamente, basta con leer para que sepan quién es. El tipo llega con unos síntomas terribles, no podía cantar. Llevaba 6 meses de médico en médico. Y los médicos le decían, usted no tiene nada, usted tiene sus nódulos, no tiene nódulos en las cuerdas vocales, o sea, usted está bien. En ese momento de su carrera, ese cantante no era el Dios que soy, es decir, si no cantaba no comía. Y andaba desesperado 6 meses. A ese muchacho, a ese cantante, lo llevó a donde Sofía, su mejor amigo, que era cliente viejo de Sofía. Lo llevó a rastras. Yo estaba ese día almorzando con Rochi, llegamos a la casa de Sofía y cuando yo veo en la sala de espera de Sofía a este cantante famoso, yo, mira, ¿este man qué hace aquí? Y Sofía me dijo, no te vayas, veremos a ver qué quiere. El tipo no quería, porque además es muy, muy devoto de la Virgen. Que además es también una cosa que a mí me pasó, yo soy muy devoto de la Virgen y yo decía, a veces me sentía mal y yo decía, ¿yo qué hago aquí? O sea, yo soy creyente, mi abuela y mi mamá me enseñaron a ser creyente, yo rezo mi rosario todos los días. Era como una cosa ahí adentro que me hervía, Esteban, pero yo sabía que tenía que hacer mi trabajo de reportero. Total, este cantante llega, le leen el tarot y Sofía salió y me dijo, no te vayas a ir, porque a este man le hicieron lo mismo que le hicieron a Esteban, el flaquito, el muchacho del gimnasio, el vecino. Y yo, ¿cómo así? Y él me dijo, es exactamente lo mismo. Entonces ella le dice delante mío al cantante, hermano, mire, así, así, así. Y el man dice, no, a mí no me cuente, a mí no me va a sacar plata. Sale y se va. Con el tiempo pasaron 1 o 2 meses de demolición hasta que Sofía le dice al man, tráigame a ese muchacho porque está muy mal. Ese man no va a volver a cantar si yo no lo ayudo. Lo llevaron a trancas y a mochas, así como a la fuerza, casi a rastras, llegó y Sofía le cuenta la historia de Esteban, el niño al que ya había sanado. Y, mejor dicho, la situación de ese cantante era tan desesperada que llevaba 6, 7 meses sin cantar, que le dijo, bueno, hágale, pero yo no quiero que aquí esté nadie. Y nos sacó a todos y se fue. El colofón de la historia lo van a leer aquí, pero más o menos es que ese señor hoy canta y es un dios de la música colombiana gracias a lo que ella hizo. Con el tiempo ella me dijo, usted vio que Esteban expulsó sapitos. Él terminó por contarme que eso era
una cosa de niños comparado con lo que él expulsó. Y le mostró algunas fotos que él había tomado la persona que lo acompañó al ritual. Y esa es la historia, una de las miles de historias de cantantes y de famosos que fueron allá a buscar en el más allá lo que no podían obtener en el más acá. Es una historia que reta cualquier sentido de un reportero, Esteban. Yo vi el tratamiento de Esteban y cuando ese muchacho se volvió, el cantante se volvió el dios que es hoy, Sofía me dijo, ese man me debe la carrera a mí. De hecho, hoy todavía, él viene a Bogotá, en ese tiempo todavía Sofía vivía en Bogotá, ya no lo vive acá, pero venía a Bogotá y la invitaba a los conciertos, la invitaba a los conciertos. Y la abraza y le dice, tía, usted es como hermana a mi mamá, yo le voy a usted mi carrera. Ese es uno de los cantantes muy famosos que fue allá. Hoy, y ahí, pues, digamos, hay muchísimas historias también de todo ese tipo de criminales poderosos y famosos que acudieron a que ella les ayudara, ¿no? Cuando ella ya había dejado la magia negra, porque pues sufrió un golpe espiritual y personal en el que perdió 2 hijos por andar metida en ese mundo y recapacitó. Cayó a lo más profundo y empieza un proceso de redención que también es muy, suena un poco, no sé, paradójico, Esteban, pero es un proceso de vida muy bonito porque ella salió del fango, era drogadicta, alcohólica, no se le veía la plata, ya delante mío le pagaban 10, 20, 30, 40.000 dólares en efectivo, Esteban, en pesos colombianos, en dólares por un trabajo, y esa plata se esfumaba. Mario, yo quiero que usted nos cuente, que nos describa con pelos y señales, como usted es muy buen periodista y lo es, mejor que yo, que nos describa alguno de esos rituales que usted haya visto. Pero antes de eso, quisiera decirle a todos los que nos ven que si les está gustando este podcast, por favor denle like, lo comenten, se suscriban y vamos a hacer algo que yo nunca había hecho. Y es que estamos a punto de entrevistar a un cantante famoso de Colombia, o estamos buscándolo. Y si quieren que hagamos esa entrevista, si quieres que consigamos esa entrevista, ustedes que nos está viendo un cantante muy, muy famoso, necesitamos que aquí haya más de 4.000 comentarios. Si hay más de 4.000 comentarios, nos es más fácil. Así que comenten, comenten porque lo que van a ver después es asombroso. Como es asombroso lo que nos cuenta Mario. Mario, antes de que sigamos, porque quiero que nos cuente también sobre las consecuencias que tiene la brujería sobre los brujos. Porque usted ya nos los ha dicho y eso se sabe muchísimo y la gente lo dice todo el tiempo. Quiero que nos cuente cómo es uno de esos rituales, blanco o negro, que usted haya visto. Algo que usted realmente nos cuente punto a punto lo que vio. Voy a contarles un ritual de separación que yo fui testigo. Llegó una ingeniera y le dijo, Sofía, mi marido anda con una colegiala. Una señora de unos 35, 40 años, hermosísima, que uno decía, pero ¿cómo diablos este man va a andar con una chiquitina cuando tiene este caballote de mujer en casa? Y ella le dijo, no, pues mire, yo necesito que usted me ayude y la separe. Entonces Sofía le dijo, como les venía diciendo, ella no pide cosas extrañas. Ella dijo, me vas a traer 3 cocos y me vas a traer los 7 tipos de pimientas que hay en el planeta Tierra. La voladora, la dulce, la no sé qué, aquí están descritas con lujo de detalles, pero son 7 pimientas. Me vas a traer leche recién ordeñada de una vaca primeriza, el calostro, que llaman el calostro bovino de una vaca primeriza, que era como lo más difícil de conseguir, porque el resto un coco vas a la plaza de mercado y lo consigues, ¿cierto? Y Sofía tenía ya como en su almacén, como en su bodega chiquita, trozos en forma de rombo de un cuero de serpiente. Hay de diferentes formas y depende de qué quieran hacer, pues usan el cuero de X o Y serpiente. Ella llega, abre los cocos, los reza y le pide a ella, escriba el nombre de su esposo y el nombre de la fulana 7 veces en un pergamino. 7 veces el nombre de ella y 7 veces el nombre de él. Le abre 3 punticas al coco, ¿cierto? Con una puntilla. Le saca el agua de coco que todos nos tomamos en los cócteles, la ponen a un lado, coge el cuero de serpiente, lo raya y se vuelve un polvillo, ¿cierto? Echa la leche recién ordeñada, que además tiene que estar caliente, es decir, esa vaina, se consigue la vaca y eso tiene que mantenerse tibio hasta que se haga el ritual propiamente dicho.
por los huequitos donde se mete, donde sacó el agua de coco, por ahí puso con un pitillo el agua mientras empezaba a hacer el rezo. Luego coge los pergaminos, los hace o sea, los reduce casi hasta que quepan por el tamaño y los mete ahí, ¿cierto? Cuando ya terminan esos pergaminos, esa leche recién ordeñada, ella empieza un ritual donde empieza a echar por cada tipo de pimienta, hace una oración diferente y los echa adentro del coco. Luego le pide a ella que ponga las dos manos encima de los cocos, así como si lo estuviera abrazando así el coco, como haciéndolo así, y que rece con ella. La mujer pone las dos manos así y Sofía le pone la mano derecha encima y con la otra levanta y hace lo que llama ella el secreto real, que es un ritual que es propio de cada esotérico en particular y que está descrito acá con lujo de detalles, realmente transcrito palabra por palabra. Cuando termina, coge unas cuñitas de madera, tapa el coco y le dice a la chica, tú tienes que mandar estos cocos a un agua que corra. Se fueron a un caño de aguas lluvias. En esa época Sofía vivía en el occidente de Bogotá. Los mandaron los coquitos al río Bogotá, que es uno de los ríos más contaminados del mundo. Y yo le preguntaba a ella, pero ¿cómo diablos? O sea, ¿qué onda estos cocos? ¿Para dónde van? ¿O qué? Me dijo, uno de los tres cocos tiene que llegar al mar. Uno de los tres. Por eso hacemos tres. Con la esperanza de que uno llegue al mar. Cuando llegue al mar, ella va a sentir un efecto, una ensoñación, una epifanía que le va a decir su efecto. Ese día Sofía le dijo, la muchacha le dijo, ¿cuánto le debo? Le dijo, no me pague. Cuando su marido vuelva hablamos. ¿Sí? Como a los 15 días yo estaba de visita allá, golpean, hablan por el citófono, mire, es fulana de tal que si puede recibir, dígale que suba. Y venía a contarle, únicamente, exclusivamente a contarle a Sofía que el marido había vuelto, como decía el Chavo del Ocho, como un perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Entonces, ese fue un ritual en donde ella separó a esa niña que permanecía con la esposa de este señor. Digamos que ahí fue una cosa terrible y un ritual bien bizarro, bien negro, es el ritual de los llamados blindajes. ¿Quién se lo hacía? Guerrilleros, paramilitares, inclusive soldados y policías, gente de la Fuerza Pública de Colombia, que uno pues son normalmente gente que está como al margen de todo este tema esotérico, pero que lo hacían. ¿A quién se lo hizo particularmente? Y está narrado en uno de los capítulos más emocionantes de Confesiones de una bruja, a un jefe de las FARC. El tipo, para esa época, Sofía ya estaba como lejos del mundo oscuro, porque ya lo contaremos ahorita, hubo un break en su vida que la obligó a dejar la brujería negra. Pero el tipo llega, pues antes de que llegue, Sofía empieza a ver tipos armados por el barrio. Y cuando venían su familia de regreso a casa, le exigieron que lo recibiera a una enviada de ese señor. Esa enviada le dice a Sofía, necesito que le ayude a mi jefe que está en la clandestinidad en los Llanos Orientales y era un grandísimo jefe de las FARC. Él necesito que tú le ayudes, si no, pues tengo hombres armados por todo el barrio y no quiero tener que usarlos. Y le dijo, ¿qué hacemos con eso? Le dijo, vamos a hacer unas aseguranzas. Fue el primer ritual que hicieron. ¿En qué consiste? Una cadena en la que van poniendo 7 dijes, uno por cada una de las llamadas 7 potencias africanas. Un poco ese tema del sincretismo de la religión cubana con la religión cristiana. Entonces, cada uno de los santos católicos tiene su equivalente en la religión africana que domina en Cuba. Entonces, colocaban los 7 dijes y ya hacía una invocación a Yemayá, a Babalú, a todos los 7 potencias africanas y le entregó esa cadenita como parecida como a esta que tengo yo acá. Lo que pasa es que mis dijes son la Inmaculada Concepción y San Benito que me protege de las acechanzas del demonio. Pero el que tenía ese señor de las FARC era 7 dijes, uno por cada una de las herramientas que usó San José cuando crió al niño Jesús. Entonces un formón, un martillo, un yunque y las ponían acá. Ella lo reza y le dice al tipo, hermano, usted tiene que andar con eso ahí, quieto, y cuando usted sienta que la cadena, además tiene que mantenerla escondida, no al público, o sea, no la vea, pero cuando usted sienta que esa cadena se calienta, está muy fuera de la temperatura normal, váyase, hermano, porque lo está persiguiendo.
Efectivamente, como al mes y medio, quienes éramos reporteros de noticias en ese momento vimos cómo la policía llegó a hacer un operativo gigantesco con avión fantasma, con reconocimiento térmico, con toda la tecnología posible en ese momento a ese grandísimo jefe de las FARC y se les voló. El comandante de las fuerzas militares sale a decir en televisión, encontramos la sopa caliente, la cama desordenada, encontramos un arsenal de información, discos duros, fotografías que demuestran que las FARC trabajaban con el famoso cartel de los soles del narcotráfico de los militares venezolanos. Pero a este tipo que estábamos buscando se nos voló. ¿Sí? Otro ritual, como les decía, es el del famoso blindaje. A casa de Sofía llega un ganadero. Ojo con esta historia porque es increíble. Llega un ganadero, ella no lo conocía, y el ganadero le dice, mire, yo necesito que usted me haga rituales de protección para mis negocios, ¿no? Y ella empieza a, pues, a hacerle rituales y el tipo siempre llegaba con una escolta, Esteban, 8, 9 tipos. Un día llega la escolta del tipo y le dicen, el jefe ya viene, mientras tanto, pues lo esperamos acá. Y uno de esos escoltas le pregunta a Sofía, oiga, doña Sofía, ¿usted, es cierto que usted también puede hacer los famosos blindajes? Y ella suelta la risotada y le dice, hermano, usted tendría que trabajar 3 días para pagarme un trabajo de esos. ¿En qué consiste para que la gente lo sepa? Son unos tatuajes que se hacen esas personas al margen de la ley en diferentes sitios del cuerpo. Las muñecas, la nuca, el pecho, la espalda y las pantorrillas. Son 7. Los tienen que hacer en alguna época, se abrían literalmente la piel y se ponían una pequeña cruz de oro y por eso en esa época se llamaban los niños de oro. Sofía los hacía diferente, los hacía con un tatuador que era un iniciado por ella con tinta blanca virgen. Le tatuaba las siete cruces al tipo. Hacía un ritual que está aquí descrito con pelos y señales y al final de eso lo que resultaba era que el señor recibía disparos a quemarropa, sangraba, pero no moría. Cuando el tipo viene, Sofía le cuenta, mire que sus escoltas están con ese cuento. Y el tipo era igual de incrédulo a mí. Y dice, ay tía, mire, hágale toda esa vaina a los muchachos que yo a usted la respeto y le voy a pagar. Y ella le insistió, hágase el blindaje, mire que usted está en peligro. Y el tipo no le quiso parar bolas. Ella no sabía quién era un ganadero que había venido, un cliente normal. ¿Eh? Le hace el blindaje a los escoltas, pero él no se lo deja hacer. Y ya después no volvió, como a los 6 meses, ella ve en televisión que había muerto uno de los más grandísimos jefes paramilitares que tuvo Colombia, y este sí lo podemos decir con nombre propio porque ya murió, era Miguel Arroyave, jefe de uno de los bloques más sangrientos de las Autodefensas Unidas de Colombia. Un paramilitar absolutamente temible que murió ¿de qué manera? Acribillado por otros hombres de las autodefensas en los llanos orientales. Cuando ella ve en televisión al tipo dice, pero si ese era el ganadero que vino. Pues resulta que ese ganadero tuvo tanta confianza con ella que ella le empezó a pedir plata prestada. Ella, como les digo, Sofía recogía plata y se la soplaba y en alcohol. Entonces a veces estaba ahí líquida y quería cambiar de casa. Y le dijo a él, yo necesito sacar un préstamo, ayúdeme y toda la plata que usted me da en efectivo ahora consígnemela a esta cuenta. Muere el tipo y como a los 2, 3, 4 meses, en un periodo muy corto, Sofía recibe una citación de la fiscalía donde le dice, usted estaba recibiendo platas de empresa fachada de este señor. ¿De cuál señor me hablan? Del señor Miguel Arroyave. ¿Quién es Miguel Arroyave? Pues ella creía que era un ganadero y no había tal ganadero. Y aquí empieza otra historia en la que Sofía dura con 15 años en un proceso judicial con la fiscalía del cual se libra a punta de brujería negra. Ella enferma a los fiscales, les borra los documentos, a una de esas fiscales la accidenta, consigue una ropa íntima de ella, le hace un sortilegio y la vieja cuando venía a la diligencia judicial se estrella en un carro, se parte una pierna y dura 6 meses, cambian el fiscal, vuelven y cambian, llegan a audiencia, el fiscal no llega, se enferma, se le borran los documentos, aquí está narrado todo. Al final el proceso prescribe los términos, Esteban, y ella se libra de uno de los sucesos que le pasó allá por confiada. Ella me dice a mí, yo que iba a saber que era un paramilitar, él vino aquí y a mí lo que me interesaba era la plata. Mario, realmente increíble lo que usted nos cuenta, pero quisiera también preguntarle por algo que siempre se ha dicho y creo que en la historia, en lo que usted ha publicado en su libro también está, y es la idea de que todo brujo negro, todo brujo malvado, todo aquel que hace sortilegios, que hace pociones para hacer daño,
también al final en su vida termina también sufriendo, termina también siendo atacado porque como es arriba es abajo, como si yo hago daño también voy a ser castigado. Usted que estuvo al lado años, una década, más de una década conociendo a Sofía, se dio cuenta que ella también de alguna manera, como usted nos ha dicho, tenía problemas, tuvo más, pero también sufrió por haber hecho este tipo de magia negra. Esteban, ella tiene una frase muy famosa, así como ella decía una frase en el apogeo de su inescrupulosidad. Por fin lo pude decir bien. En el apogeo de su gloria esotérica, de su amor por la brujería negra, ella tenía una frase bestial, decía, Dios en el cielo y Sofía en la tierra. Así de arrogante era, porque ella mataba a distancia, mataba a gente por encargo. Después cambió esa frase por, para un brujo, otro brujo. Y aquí en Confesiones de una bruja se narra exactamente una historia de redención. La gente siempre me pregunta, ¿por qué usted decidió escribir eso? Yo dije, pues porque es una historia que al final es una historia de redención. Es una moraleja de 204 páginas. No te metas con lo que no te tienes que meter. Si no lo pudo hacer ella, que tenía el don de nacimiento, imagínese lo que puede ser para cualquiera de nosotros que no conocemos ese tema. Pero un poco como tú lo preguntas, ella se metió con tantos brujos negros, con tantas cosas negras, cayó al más profundo de ese abismo, que un día empieza a recibir ensoñaciones y epifanías en sueños donde ella dice, un día yo me despierto y tengo cara a cara lo que ustedes llaman el diablo. Sí, yo dije, ¿cómo así, Sofía? Me dijo, pero no es como ustedes se lo imaginan, un macho cabrío con cuernos que rompen el cielo, que huele horrible. No, era un tipo absolutamente divino, el ser más humano el ser humano más hermoso que yo haya visto. Olía delicioso, o sea, en medio de esos sueños tenía la capacidad de oler, de percibir los aromas. Y él dijo, Sofía, tú eres totalmente arrogante. Tú te metiste con los míos, pero conmigo no. No te atrevas. Y como tú no has querido aprender, yo te voy a dar donde más te duele. Pero en medio de esa arrogancia ya no entendía de qué le estaban hablando. Un tiempo después, ella sueña cómo se van a morir dos de sus hijos. Exactamente cómo, cuándo, hasta la ropa que tenían vestida. Entonces, el primero que muere es el mayor, que se llamaba Alejandro Arturo, que era el esposo de Rochi, mi gran amiga, la canciller. Alejandro Arturo era el hijo mayor. ¿Qué hacía él? Tenía unos taxis y unos buses urbanos en Barranquilla y Sofía sueña cómo lo van a matar en un parqueadero por robarle un portafolio donde llevaba el producido del trabajo de los taxistas y el bus durante una noche. Y ella lo llama y le dice, hijo, mira, no te vayas para allá, vente para Bogotá que te van a matar, te van a matar. El tipo no le hace caso, ay, mamá, no, mira, no me jodas la vida, madre, déjame trabajar que yo tengo bocas que mantener, porque ya para esa época Rochi tenía los tres hijos, que son los tres nietos a los que Sofía ha criado amorosamente, porque además es una abuela absolutamente alcahueta. Es un ser humano que ustedes no se alcanzan a imaginar, más allá de si es bruja o no. Ella sueña cómo van a matar a Alejandro Arturo. El día que lo matan, en el momento en que lo matan, ella se despierta llorando y dice, búsquenme a Alejandro Arturo, lo mataron, lo mataron, lo mataron, y efectivamente lo mataron. Cuando eso sucede, ese mismo personaje se le aparece y le dije, te cobré la cuota inicial, viene más. Y ella, no puede venir más. Seguía siendo arrogante. Poco después, su segunda hija, que tenía un vínculo muy estrecho con el mundo político, trabajaba en el Congreso. Esa es la razón, entre otras cosas, por la cual a Sofía llegaron muchísimos senadores y políticos colombianos vía su hija, a través de su hija. Ella sueña cómo va a morir su hija y cualquier día la niña, en medio de esa varaunda de soropel en que ella andaba, consumiendo drogas, consumiendo alcohol, fumando todos los días, eh, Sofía olvidó a su hija y su hija estaba atrapada en el tema de la depresión, Esteban, que no es un cuento. La gente no ha entendido que la depresión es una enfermedad muy terrible. No se habla de Bruno y sí se debería hablar, ¿no? La chica se deprime, pero la mamá creía que dándole plata y comprándole cosas iba a tratar de eso. Un día la niña ya había tenido 2 intentos de el tercero fue el último. Ella se toma unas pastillas para dormir, tal como lo soñó Sofía, y se intoxica. Y la única hija que le queda viva hoy a Sofía se da cuenta que su hermana está haciendo un tercer intento de suicidio. Le alcanza a advertir y le alcanzan a llevarla al hospital. Pero camino al hospital, en el carro, Alexandra, la última hija viva de Sofía, va conduciendo, Sofía va atrás,
con su hija en sus brazos y la hija se le muere en sus brazos. Lo último que le pide es: mamá, por favor, no más, no más, no más, sálgase de eso. Para ese momento, Sofía ya se había hecho cargo de sus 3 nietos. Rochi, pues estaba muy cerca de ella y le quedaba Alexandra, su única hija viva. Y ese episodio donde pierde a su segunda hija parte la vida de Sofía en dos. Y entiende que ya no tiene posibilidad sino de tocó el fondo y volver a salir. Y empieza otra lucha diferente, Esteban, porque es que ella dijo: no más brujería negra. Pero no era tan fácil como proponérselo. Ella era la bruja de los paracos, la bruja de los narcos, la bruja de la guerrilla, de los poderosos, de los famosos, y era la depositaria de los secretos de todos. Cuando ella quiso salir, se la amenazaron de muerte 1000 veces. Ya estábamos haciendo el libro. Por eso el libro se demoró 20 años, porque Sofía tuvo que perderse, salir del país muchas veces porque le iban a matar. Venían tipos de ese mismo pelambre a decirle: necesito que me haga tal brujería negra. Ella dijo: no, yo no quiero. No, no es que si quiere, tía, es que lo tiene que hacer o la mato. Y ella salía y se perdía. Entonces empieza ese proceso de redención donde ella pone pie en tierra, le pide perdón a Dios con el acompañamiento de un sacerdote y sale a flote. Es una historia de redención absolutamente hermosa, porque la gente no se imagina cómo es combatir las adicciones. Ella no tenía una sola, Esteban. Ella era adicta al alcohol, a la droga, a la cocaína, al cigarrillo, a la plata y al poder. Y además acababa de perder 2 hijos. Estaba quebrada emocional, financiera y familiarmente. Y tuvo la entereza de salir al otro lado. Y hoy da testimonio de que ese no es el camino correcto. Ella hizo todo lo que podía hacer una bruja, desde matar gente hasta decretar hechizos para proteger a criminales muy, muy peligrosos, hasta perder 2 hijos y salir al otro lado. Entonces, un poco resumiendo lo que tú me preguntas, la frase es contundente: para un brujo, otro brujo. Y hoy ella ya está retirada de ese tema de la brujería negra. Ya, cuando decidimos que era prudente terminar el libro, ¿por qué lo terminamos ahora? Porque toda esa gente terminó o presa o muerta. Y ahora sí podíamos publicar. El año pasado, el año 23, nos dedicamos a pulir el resto del libro que nos faltaba, ya mirar qué nombres podíamos contar, qué nombres no podíamos contar, para entregarle a la gente lo que yo creo que es una moraleja de 204 páginas, como les digo, que se llama Confesiones de una bruja. Mario, quisiera preguntarle, ustedes terminaron el libro, ya salió al mercado, pero usted sigue investigando y vienen cosas nuevas. Quisiera que nos contara algunas de esas cosas que ha descubierto nuevas que pronto saldrán también y que nos cuente sus proyectos de lo que viene, pero que nos dé un abrebocas de esas nuevas situaciones que usted ha descubierto y que usted ha encontrado. Un día, en un conversatorio, se para una chica con unos 25 años que ella nos confesó en la feria del libro que se había comido el libro en una sola noche porque no había podido parar. Y le dijo a Sofía: y es que tú no piensas contarnos más, nos vas a dejar iniciada. Mario, tú también nos vas a dejar iniciado. Y yo voy a ser muy sincero, la primera vez que hablo de esto, Esteban, y lo hago porque estoy entre amigos. Yo no quería escribir un segundo volumen. Yo sentía que ya había contado una historia muy épica. Yo no soy escritor, yo soy periodista y Bueno, ahora sí es escritor. Ahora sí, bueno, lo juzgarán ustedes, que son los que tienen la potestad de decirme si lo hicimos bien o no. Yo lo único que puedo decirlo es que lo hice de la manera más honesta posible, pensando en dejar una moraleja, que creo que se logra en el libro. Y cuando dijo eso esa niña, Sofía y yo hicimos match y nos volteamos a mirar. Fue en plena feria del libro, ahorita en mayo. Y como que quedó ahí, y el papá de todo esto, que es Rafa Poveda, me dijo: hermano, yo creo que tienes un deber moral con la gente de seguir contando cosas. Y entonces yo me cuestioné si tenía el tiempo, la paciencia y la dedicación, ahorita que estoy en otros proyectos personales y profesionales, de hacer un segundo volumen, y decidí subírmele al potro. Y esta es la primicia para ustedes. Va a haber un segundo volumen de Confesiones de una bruja, que va a ser totalmente diferente, Esteban. Vamos a seguir contando cuentos de famosos, de poderosos y de criminales, pero los vamos a contar desde el lado B de ese disco. Y es cómo su hija, sus 3 nietos, sus 4 nietos y Rochi sufrieron toda esa inescrupulosidad. Cómo ellos tuvieron que aguantar ver a su abuela volverse adicta y hacer brujería negra. Entonces vamos a ver episodios tan bizarros como que los 3 hijos de Rochi, que eran niños de 8 y 10 años, los encerraban en un ático cuando sufría iba a hacer brujería negra para todos esos criminales. Entonces los chicos
me cuentan el terror que sentían encerrados en un ático mientras abajo su abuela hacía brujería negra. Entonces imagínense lo que van a contar. Vamos a contar cómo la única hija que le queda viva duró 7 años sin hablarle a su mamá, porque ya le rogaba a mamá, sálgase, 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 y Sofía estaba llena de, de una arrogancia bestial que lo único que le hacía pensar era en plata, ¿sí? Alexandra, su única hija viva, duró 7 años sin hablarle a su mamá. ¿Cómo vuelve Alexandra a hablar con su mamá cuando su esposo, el de Alexandra, lo diagnostican con un cáncer terminal? Y Sofía lo salva del cáncer terminal. Entonces esa historia la vamos a narrar y aquí una claridad que ella siempre hace. Cuando hay una enfermedad de esas terminales producto de una brujería, yo puedo hacer algo. Si es porque el cuerpo la produjo naturalmente, no hay nada que hacer. Pero Sofía sana al esposo de su hija, de su única hija viva, y eso da para que ellos se reconcilien nuevamente. Pero vamos a tener la historia memorable de cómo en su vida uno de los narcotraficantes más poderosos del país contrata un equipo de seguridad para que lo lleve a huir y ese equipo de seguridad a su vez busca a Sofía para que proteja a ese narcotraficante de la persecución final. Y estamos hablando de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. ¿Cómo muere Gacha? En un enfrentamiento con la fuerza pública cerca de la costa colombiana, cuando salió huyendo en la plena época de la guerra abierta entre el narcotráfico. Su escuadrón de seguridad en Bogotá contrata a uno cerca a la costa Caribe para que lo recibieran y le dieran protección. Estaban tan cercados que el líder de esa segunda banda de costeños busca a Sofía para decirle que están en una encerrona y que tienen que hacerle una protección al mexicano. Sofía la diseña y todo, pero el tipo es absolutamente terco, arrogante y no quiere. Sofía estuvo y le entregó todo lo que había que hacer, pidió los materiales y dijo, vamos a hacer un ritual para protegerlo, una especie como de aseguranzas y blindajes que ya he relatado, y el tipo en medio de su arrogancia se niega a que Sofía haga el tema. ¿Y cómo muere finalmente? Pues en un enfrentamiento con la fuerza pública, con su hijo, y se van de este plano. Y vamos a contar la historia de uno de los alfiles, de uno de los escándalos más famosos del país, que fue el proceso 8000. Todo el mundo sabe quién defendió a capa y espada al entonces presidente Ernesto Samper. Y vamos a hablar de cómo ese hombre recibió protección de Sofía para ayudar a que ese proceso 8000 no avanzara mucho. Ese hombre del cual vamos a hablar nunca supo que Sofía trabajaba para él. Él nunca le pidió a Sofía que hiciera nada para protegerlo, pero ella lo quería tanto porque trabajó con su hermano. El hermano de Sofía era uno de los alfiles políticos de ese hombre del cual vamos a hablar en Santander, en Barranca Bermeja. Ya todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Y su hermano le pidió a Sofía, mira, a mi jefe lo están apretando duro por el tema del proceso 8000, que para quienes no lo tienen en el radar fuera de Colombia, pues fue la famosa financiación con presuntos dineros del narcotráfico de la presidencia de Ernesto Samper Pizano, uno de los presidentes más polémicos del país. Finalmente la justicia lo exoneró de ese tema, pero siempre quedó en el radar que hubo dineros del narcotráfico metidos en su campaña presidencial. Pues bien, el hombre que fue su alfil, que lo defendió a capa y espada, fue ese hombre al que Sofía protegió porque su hermano se lo pidió. Su hermano Cayetano, que ya no está en este mundo, le dijo, Sofía, a mi jefe lo tienen apretado, y Sofía empieza a hacer rituales para proteger a esa persona. Esa persona nunca supo que Sofía las hizo, ni se las pidió, quiero aclararlo porque pues hay que decirlo. Y vienen historias también más terribles, como muchas más que van a poder leer en ese segundo volumen. Y esa persona era Horacio Serpa. Era Horacio Serpa, ya lo podemos decir. Horacio jamás le pidió a Sofía que hiciera nada, pero Horacio la conoció. ¿Por qué la conoció? Porque Sofía vivía muy pegada a su hermano Cayetano. Cayetano era el hombre que le organizaba todo en el Santander y especialmente en Barranca Bermeja a Horacio. Cuando Horacio se ve inmiscuido en todo ese escándalo del proceso de 8000 y se convierte en el escudero del presidente Samper, Cayetano le pide a Sofía que haga cosas para proteger a Horacio, para mejorar su oratoria, para protegerlo de fuerzas oscuras que querían matarlo, porque ahí había un tema de narcotraficantes de por medio. Entonces, Horacio jamás supo que Sofía hizo algo, pero Sofía nos va a contar en este segundo volumen hasta el último detalle de cómo ella protegió a Horacio Serpa gracias a trabajos esotéricos y muchísimas más historias
todo eso condimentado con todo ese carne y hueso que le queremos poner del lado de Esteban, de cómo sus nietos, su hija, su nuera sufrieron esa inescrupulosidad de Sofía cuando estaba en el apogeo de su arrogancia de que ya no creía en nadie. Y bueno, ya llegamos al final de este video podcast. Yo quiero decirle a usted muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Mario, quisiera al final que usted nos dijera dónde pueden conseguir su libro, dónde pueden buscarlo usted también, porque mucha gente quisiera de pronto entrevistarlo, buscarlo, preguntarle cosas, llevarle historias, dónde lo pueden conseguir, dónde pueden conseguir su libro, y si nos puede dar un mensaje final para todos los que nos están viendo desde Estados Unidos, España, Australia, México, Argentina. Bueno, nada, Confesiones de una bruja. Si están en Colombia, fácil, librería Lerner, la Nacional, la Panamericana. Si están fuera del país, en México, en Europa, en Estados Unidos, testigodirectoeditorial.com o por Amazon lo pueden encontrar. Quienes quieran conversar conmigo rápido, muy fácil, @Marito Villalobos en Instagram, por ahí podemos charlar para que comenten. Y nada, Esteban, el mensaje final a la gente es el de siempre. No se metan con lo que no saben, no toquen eso. Déjenlo ahí quietico. Si se acerca un brujo a su casa, adiós, sáquenlo de su vida. Si no pudo manejarlo ella, que tenía el poder desde niña, imagínense lo que puede pasar con uno de nosotros que inescrupulosamente puede creer que puede dominar lo que está más allá. Y el agradecimiento para ustedes por la generosidad de leernos y a Esteban por este espacio, el cariño a Joana, a todo el equipo de trabajo, pues nada, el agradecimiento por abrirme esta puerta para poder hablar de este tema. A todos ustedes que están ahí, muchas gracias. Si llegaron hasta aquí, es por algo. Y entonces ya mismo le van a dar like. Denle like ya mismo acá. Suscríbase. Si nos quieren apoyar, ahí hay un corazoncito y nos pueden ayudar dándole un super chat. Y bueno, después de toda esta historia que nos ha contado Mario Villalobos con su libro Confesiones de una bruja, yo recordé una historia que leí cuando era niño. Cuando era niño yo estuve en un colegio de Bogotá, quisiera contarles a todos, aquí al final, que era un colegio campestre, era un colegio medio hippie. Y recuerdo que un profesor en algún momento nos hablaba de la magia, nos hablaba de la posibilidad de cambiar la realidad a partir de los pensamientos. Y nos leyó un cuento muy antiguo, y ese cuento lo recordé justo cuando Mario hablaba. Quisiera narrarles, es muy corto, narrarles esa historia porque realmente le hace a uno pensar sobre su vida. Es un cuento europeo. Cuentan que hace mucho tiempo iba un peregrino rumbo a una catedral y cuando iba caminando por un camino al lado de bosques, en medio de lagos, montañas gigantes con picos llenos de nieve, pasó al lado de una montaña y había tres hombres, había tres personas trabajando con martillos, rompiendo la montaña, sacando bloques. El peregrino se le acercó a uno de ellos, al primero que vio, y le dijo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué estás haciendo? Y el hombre le respondió, nada, lo que usted ve es que es ciego, es que usted es tonto, es ciego, vea, estoy sacando un bloque de acá, estoy sacando un bloque de la montaña. El peregrino se sintió un poco mal y fue donde el segundo hombre y le dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Y él, más amable, le dijo, mira, estoy sacando un bloque de la montaña y lo estoy puliendo porque están construyendo un puente y están construyendo una catedral más adelante en un pueblo. ¿Y por qué haces eso? No, porque con esto gano dinero, con esto como, con esto hay tragantina para la casa. Como allá comían era jabalí y comían otras cosas, con esto como es paté, ¿no? Como acá que comemos gallina y hasta chigüiro, ¿no? Con esto comemos, lo que conocen los chigüiros son los capibara. Con esto yo como. Y él dijo, bueno, está bien, y siguió. Y se encontró con el último hombre que estaba haciendo, los tres hacían lo mismo, y le preguntó, ¿y tú qué haces? Y él dice, estoy sacando esto de la tierra, estoy sacando esto de la pared. Y esto es historia, porque estoy ayudando a mi pueblo, porque vamos a construir un puente y cuando alguien se enferme vamos a pasar más rápido, porque cuando queramos ir a otro lado por alguna urgencia vamos a poder cruzar sobre esos abismos por el puente que están construyendo con este bloque y estoy ayudando a mi gente, a mi familia, estoy ayudando a mi pueblo. Esa historia se me quedó grabada y quería decirles eso. A veces no sabemos lo que hacemos, ponemos un granito y le ayudamos a los demás. Eso hace Mario escribiendo libros. Cada vez que usted lee un libro cambia. Cuando uno lee un libro es otra persona, mejora. Cuando usted hace algo por los demás, se ayuda a usted mismo. Cuando usted le ayuda a su familia, le ayuda al mundo, le ayuda a usted a mejorar. Cuando usted ayuda a las personas, se ayuda a usted. Siempre haga cosas buenas, aléjese de las cosas malas. Usted puede hacer lo que quiera.
siempre y cuando haga las cosas bien, y siempre le irá bien. Yo deseo que le vaya bien, esté en México, esté en Estados Unidos, trabajando duro por su familia. Aquí nosotros trabajamos duro con Joana, con Tania, hoy Mario que nos acompaña, para ustedes. Y nosotros ponemos nuestro granito de arena, así como usted lo pone con su familia. Siga adelante.